Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión. El propósito de estos videos es exaltar el nombre de Dios y poder compartir un poco acerca de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. El día de hoy tenemos como invitada a Andrea. Ella nos va a compartir un poco acerca de su vida, de su testimonio, lo que ha atravesado durante todos estos años. Y bueno, sin más ni menos, les presento a Andrea. Hola, buenas tardes. Pues para mí es un honor y un privilegio que Dios me permita esta tarde estar aquí contigo y que pueda compartir pues un poco de lo que me ha tocado vivir desde niña. Actualmente tengo 30 años y la realidad es que sí he pasado por muchas cosas, pero detrás de mí, respaldándome, siempre ha estado Dios. Es el propósito por el cual estoy yo aquí ahorita y por el cual me atrevo y me animo a hablar de cosas de mi pasado que pues aún duelen cuando las recuerdo, duelen en la carne porque en espíritu me encuentro firme con Dios. Bueno, Andrea, tú hace un momento antes de entrar aquí en cámara me compartías un poco acerca de tu testimonio, ¿no? Y me comentabas cómo desde niña comenzaste, pues ahora sí que una situación difícil, ¿no? Con tu papá. ¿Gustas comenzar por esa parte de tu niñez? Pues creo que comenzaría primero hablando de mi papá un poco. Mi papá fue un niño muy apegado a su papá, mi abuelo. Yo no lo conocía a mi abuelo, ya que él falleció cuando mi papá apenas tenía 12 años. Y para mi papá, las veces que yo he hablado con él sobre esto, me expresa que fue algo muy difícil para él perder a su papá a esa edad. Y más porque de alguna forma él se sentía el consentido, o es el que era el consentido de su papá. Entonces para él le pegó mucho. A esa edad de los 12 años, mi papá tiene más hermanos. Si no me equivoco, son 13 en total ya con él. Y él se sentía como desplazado, como rechazado. La verdad es que fue un niño muy vago, muy travieso, al igual que yo. Por esto es que se sentía él así. Desde los 12 años mi papá comenzó a trabajar en talleres mecánicos, donde aprendió a arreglar transmisiones y lamentablemente donde conoció el alcohol con los demás, pues las personas que trabajaban ahí, ¿no? Y ahí empezó como creo yo que su historia y quería empezar por esto para dar un contexto de pues todo lo demás, todo lo que viene adelante. Mi papá empezó con el alcohol cuando conoció a mi mamá, cuando eran jóvenes ellos. Mi papá pues nada más tomaba algo a lo que le llaman hoy tranqui, cada fin de semana, en cada fiesta, lo de ahorita, lo que las personas lamentablemente ven algo normal. Él empezó así. Tuvieron la oportunidad de irse a vivir a Estados Unidos. Mi hermana mayor era muy chica, era una bebé. Y duraron allá mucho tiempo, duraron algo de tiempo, lo que mi hermana creo que llegó a los 4 o 5 años más o menos estando allá en Estados Unidos. Tristemente, mi papá estando allá conoció las drogas, inició con cocaína allá. Y esto fue lo que causó la decisión de mi mamá de regresarse aquí a México nuevamente, debido a que pues no aguantaba mi mamá la situación y su familia de mi mamá, por parte de mi mamá, pues nadie vivía allá, ella nada más tenía familia por parte de mi papá de aquel lado. Ella se vino de allá embarazada de mí sin saber. Y la realidad es que no me acuerdo después de eso tampoco yo lo recuerdo obviamente, pero lo sé por mi mamá. Pero yo no recuerdo como tal mi infancia, yo me acuerdo de los 6 años para acá, yo creo. Y pues desde que yo tengo ese uso de razón, literalmente cuando ya tengo ese uso de razón, mis recuerdos son que mi papá iba y venía. Y me refiero a iba y venía porque caían las drogas y literalmente se nos desaparecía. Era de, ya no llegó a la hora que salía de trabajar y pues ya era de, no, pues ya no llegó. Entonces, ¿a partir de qué edad tú comienzas a tener ya estas experiencias o recuerdos acerca de tu papá, ¿no? Que ahorita nos comentas que llegaba a lo mejor el día en que le pagaban y se desaparecía, ¿no? Y pienso que es algo muy importante porque en tu niñez debe ser algo que te marcó, ¿no? Pues sí, me marcó el hecho de su ausencia. Yo también me consideraba la chiquera de mi papá. Perdón. Es que hablarlo y recordarlo sí,
Otra vez como que revive el sentimiento, creo yo. Yo me consideraba chiquilla de mi papá cuando yo era muy niña, y el hecho de que él no estuviera en mi casa durante semanas, literal que yo no supiera de él entre semanas, pues sí era algo bien fuerte para mí. Y recuerdo una escena de cuando vivíamos pues con mi mamá, nomás nos quedábamos solas en una casa que mi abuelita nos prestaba, mamá de mi papá. Y recuerdo yo esta escena muchísimo, muchísimo, donde estábamos en la sala, yo y mi hermano la más pequeña, recostadas en las piernas de mi mamá. Y mi papá estaba afuera, pero estaba drogado y estaba lloviendo muy fuerte. Yo me acuerdo que estaba lloviendo muy, muy fuerte. Y mi papá tocaba la puerta y solo decía María de Jesús, es el nombre de mi mamá. María de Jesús, María de Jesús. Y nosotros llorando en las piernas de mi mamá pidiéndole que le abriera a mi papá. Porque obviamente pues es mi papá, y en esa etapa de mi vida yo no tenía la conciencia pues de qué eran las drogas o el entendimiento para saber qué son las drogas, qué es el alcohol y el efecto que causan. Yo hasta mi mamá la verdad es que le agradezco mucho porque nos cuidó siempre mi mamá de no ver a mi papá en esos efectos pues de las drogas, porque mi papá, como te comenté, inició con la cocaína y de ahí le siguió con la heroína. Y en lo último, en lo que está, bueno, ahorita gracias a Dios tiene sobrio 6 meses, pero lo que prueba cuando recae, que espero en Dios no vuelva a recaer, es el cristal. Es el cristal, y yo creo que pues es la peor droga que hay a mi experiencia, pues. Sí, ahorita lamentablemente el cristal yo pienso que es una de las drogas que está afectando más a nuestra sociedad, y pues podemos darnos cuenta cómo el estar involucrado en esas sustancias puede afectar a todo un círculo cercano, ¿no? En este caso, pues tu papá te afectó a ti, a tus hermanas como sus hijas, a tu madre. Y no sé si quieras comentarnos un poquito el rol que juega tu madre en toda esta situación, ¿no? Que me imagino que ella va de alguna forma al frente del hogar. Sí, sí, mi mamá siempre, la verdad yo estoy bien agradecida con Dios por la fuerza que le dio mi mamá, porque pues nunca se dejó. Mi mamá, perdón, si bien no hubiera querido, nos hubiera dejado, como actualmente se llega a ver, que dejan a los hijos con extraños o con sus abuelitas, etcétera, ¿no? Mi mamá no, o sea, mi mamá siempre salió adelante. Mi mamá, estando con mi papá, no tenía trabajo por decisión de mi papá. Entonces era que mi papá recaía, literalmente recaía y como ahorita te decía, desaparecía. Y mi mamá lo primero que hacía era buscar un trabajo para poder mantenernos. Somos yo y otras 2 hermanas, una más chica y una más grande. Mi mamá era lo que hacía, conseguir rápido un trabajo pues para poder solventar los gastos de la casa, la escuela, el comer, el vestirnos, etcétera. Y cuando mi papá se ponía bien, que decía, no, yo ya, estoy bien, era de ya no renuncie, ya renuncia a tu trabajo, tú te vas a dedicar a tu casa, a tus hijas y ya. Y volvió a recaer otra vez y era lo mismo, otra vez. Era un círculo. Y tristemente mi papá nos duraba sobrio, yo creo que máximo, literalmente máximo 2 años. De 2 años no pasó hasta la última vez, que igual ya lo hablaremos un poquito más adelante. Ya estoy hablando yo a esta edad. Pero lo que sí quiero recalcar y quiero agradecer, porque sé que mi mamá va a ver esto, es que mi mamá se acercó a Dios. Se acercó a Dios y nos acercó a Dios. A mí me acercó a Dios a los 7 años, que fue cuando llegamos a esta iglesia. Y la verdad que fue algo, pues es algo bien importante. No el hecho nomás de venir a una iglesia, sino que tuve la oportunidad de realmente conocer a Dios y encontrar en Dios lo que no encontré en mi papá. Encontrar en Dios el refugio y el cuidado que mi papá no me pudo dar. Precisamente hacia ese punto me dirigía, porque sé que tu mamá, a pesar de que tu papá estuvo ausente mucho tiempo, a mí me tocó conocerlas desde pequeñas, al igual que yo, porque somos más o menos de una edad. Y pues me acuerdo que nunca dejaron de asistir, y supongo que ahí tu mamá fue un poco más responsable en ese aspecto, ¿no? De darles un camino en la palabra de Dios.
y pues bueno, para la gloria de Dios podemos ver un gran resultado en tu vida. Y ahorita nos compartías un poco acerca de tu niñez, pero ¿cómo fue ya conforme ibas creciendo? A lo mejor ya entrando a la adolescencia o no sé, a la juventud, ¿de qué forma te siguió afectando esta situación? Pues mira, cuando yo empecé a crecer y obviamente empecé a agarrar más conocimiento de qué son las drogas, qué es el alcohol, de alguna manera no lo justifico, pero entiendo a mi papá, porque sé que estaba herido y él estaba lastimado por la falta de su papá. Lo que yo no entendía, y hasta ahorita no entiendo, es el por qué si él tuvo ese vacío por parte de su papá, que en este caso su papá pues falleció por una enfermedad, no fue algo que él pudiera controlar, no fue algo que él pues decidiera. ¿Por qué si él sintió esa ausencia y sintió cuánto le pegó? Porque él dice que es, pues hasta ahorita él le dice que es algo pues que lo afectó mucho. Entonces yo mi pensar era, ¿por qué si tú sentiste esto no pensaste en mí? En que yo no sintiera ese vacío que tú tienes. Porque yo estoy bien segura de que si yo no hubiera conocido a Dios, yo la verdad es que yo estuviera muerta. Se escucha muy fuerte, pero es la verdad porque llegó un punto donde es bien fuerte y aparte eso súmale el enemigo que te ataca en tu mente, que no eres suficiente, que para tu papá no fuiste suficiente, que todo lo que tú hacías a tu papá no le gustaba. Mi papá siempre hablaba que siempre quiso un niño y pues somos puras niñas, somos mis dos hermanas y yo. De hecho mi nombre era Carlos Andrés antes de saber mi sexo, pero me llamo Carla Andrea. Entonces mi papá siempre tuvo ese deseo de ese niño. Y a lo mejor no era su afán hacernos sentir menos o el que yo sintiera que no era suficiente por el hecho de no ser niño. Quizá, y casi estoy segura que no era su pensar o el por qué hacía las cosas. Pero tú siendo una niña, siendo una adolescente, pues claramente pasa por tu mente. Y como repito, el enemigo no deja de estar atacando tu mente. Porque yo sé que desde el día en que mi mamá decidió acercarnos a Dios, Dios ya me había elegido desde antes. Y Dios ya sabía lo que yo iba a hacer por Él y el servicio que yo iba a dar por Él. Y pues claramente que el enemigo no es algo que, pues no, es una amenaza para Él. Y lo digo esto en el nombre de Jesús, no por mí, no por mis fuerzas o por nada, porque sí me ha tocado que mucha gente me dice, no, es que tú eres bien fuerte y no sé cómo le haces y te admiro. Y la realidad es que no soy yo. Porque si fuera por mí, yo desde hace cuando ya hubiera soltado la toalla, como dicen. Porque aparte de esto de mi papá y esa ausencia, a los 15 años más o menos, me diagnosticaron con insuficiencia renal. Entonces, todas esas citas que yo tenía al seguro pues para chequeos, para tratamientos, estudios, pues claramente todo el tiempo estuvo mi mamá. Y a mí me hacía falta mi papá. Yo sí decía, es que mi papá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo ahorita era cuando más lo necesitaba. Y papá no, o sea, no estuvo ahí. Mi papá sí sabía, no es algo que no supiera. Quizás no estaba consciente debido a sus cosas, a las drogas, pero lo sabía. Porque duré, yo creo, fácil 5 años en estudio tras estudio tras estudio para poderme diagnosticar. No fue algo que me dijeron en 1 o 2 citas al seguro. Fue algo que pues llevó todo un proceso de un hospital a otro y de un doctor a otro y de un especialista a otro. Y todo este tiempo pues yo decía, ¿dónde está? ¿Sí me explico? Y sí hubo un tiempo donde yo me aparté de Dios, que fue justamente más o menos entre esa etapa, entre los 16, 17 años. No te quiero decir que la enfermedad porque no fue así. Fue mi primer novio, el que yo tuve. Y con esa necesidad de un amor paternal, de protección paternal, de algo, estamos hablando de algo varonil, pues yo obviamente me refugié en cuanto mi primer novio y me refugié yo ahí. Entonces este hombre que yo tenía como novio a mis 15 años, 16, pues era muy controlador y sí de repente por celos me pedía venir a la iglesia. O sea, en lugar de decir, bueno, yo voy contigo, decía, no vas a ir. Ah, te lo impedía. Sí. Y yo por querer, no sé, por quererlo complacer,
porque no se molestara conmigo, yo pues, muy obediente, y voy, y no, pues no voy a ir para que no se enoje y esto, porque era la figura que yo tenía, pues la única figura literalmente pues varonil en mi vida, no había nadie más, porque de hecho en la casa donde yo vivía, pues yo creo que te acuerdas, éramos puras niñas, era mi mamá, mi tía y mis 6 primas, mi abuelita, éramos puras niñas todo el tiempo. Entonces fue como que mi primera figura varonil, y pues claramente yo muy apegada y no, sí, para que no se enoje, para que no me deje, y ya te imaginarás. Entonces es ver y darse cuenta a los que me vayan a ver y que esté pasando por una situación similar, qué daño causas a tus hijos. O sea, no es nada más tú, porque mi papá sí habla mucho de que él sufre y que él sufrió y que cuando él se droga sufre, que no es algo que le agrade, cuando está ya pues literalmente perdido pues. Y él sí decía, ustedes se escapan de mí porque no me ven y no me cierran las puertas, pero yo no me escapo de mí mismo. O sea, yo no me puedo escapar de mí mismo. Y sí entiendo, o sea, yo entiendo que a lo mejor es algo que pues no era fácil para él, pero mi papá conoció a Dios, sabe de Dios, y yo sé que Dios pues todo lo puede, pero es primeramente tomar uno la decisión pues de arrepentirse, la decisión de cambiar, y pues con la ayuda de Dios claramente que todo se puede. Algo que me llama la atención es cómo el haber crecido con esa palabra de Dios introducida en tu corazón, ¿no? Desde pequeña, cómo a pesar de al punto en que me comentas que ya estabas tú apartada de Dios, ¿no? Estabas viviendo a lo mejor unos planes distintos, pero siempre seguía habiendo en ti como esa necesidad, ¿no? De Dios, esa necesidad de su presencia. Y a pesar de que incluso nos comentabas, ¿no? Que con tu novio tenías problemas en ese sentido de que te lo impedía, pero como que había eso que tú sabías que era lo que era mejor para ti. Y, y acerca de lo que nos comentabas de tu papá, de que les decía que él quería escaparse o que ustedes escapaban de él, ¿no? De su realidad, pero él no. Entonces es una forma en que podemos darnos cuenta cómo el pecado nos esclaviza, ¿no? Que realmente no nos da libertad, aunque aparentemente las drogas, porque para la juventud eso es, ¿no? Comienza como tu papá comenzó, con un cotorreo, con una fiesta, todo tranqui, pero llega el punto donde te va enredando tanto una droga, el alcohol o ciertos vicios, pecados, que te llevan al punto de tenerte literalmente esclavizado, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad que el hecho de que yo pudiera conocer a Dios, que mi mamá nos alentara, porque obviamente fue la primera en dar el primer paso. Yo tenía 7 años cuando llegué a la iglesia, creo que ella lo había dicho. De hecho, te puedo compartir que en una situación, yo estaba en mi casa, estaba sola, yo estaba viendo un programa que según era de risa, pero yo estaba llorando. Para ese entonces mi papá estaba en las calles, mi papá duró un tiempo en situación de calle cuando mi mamá decidió por fin divorciarse de mi papá, porque mi mamá le aguantó muchos años, por nosotros nada más. Entonces cuando de alguna manera ya fuimos más independientes, ya estábamos más grandes, mi mamá tomó esa decisión de, ¿sabes qué? Ya es tiempo. Porque mi papá la verdad es que no, pues no se veía un cambio realmente, sí permanecía sobrio como te decía 1 año, 2 años, pero era todo. Entonces en esta noche que te comparto, yo estaba viendo este programa que era de risa, pero yo estaba llorando por la desesperación, primeramente de mi salud, porque para ese tiempo ya tenía yo el diagnóstico, y pues yo me sentía perdida, ¿sabes? Porque la enfermedad que yo tengo no tiene cura, es crónica, como lo mencionaba, más puedes tener una mejor calidad de vida con un trasplante, el cual le agradezco porque lo tengo hace 2 años y medio gracias a mi mamá, que me donó su riñón. Entonces yo estaba esa noche sola, con la pura tele prendida y las luces apagadas, y pues me agarré llorando mucho por la desesperación de que esto yo no lo puedo controlar, obviamente, mi salud, y más aparte el hecho del vacío que yo sentía por mi papá. El hecho también de ese vacío es imaginarlo, porque te digo que vivía en la calle y las veces que se nos aparecía que a pedirnos dinero, aunque sea a pedirnos venir a dormir, venía sucio literalmente, tenía suciedad natural también, o sea, del cuerpo desecha, a veces no venía con zapatos, tenía los pies
reventados como no tienen una idea, o sea, de ampollas, de algo muy feo. Y venía flaco, pero exageradamente flaco, algo muy, muy, muy exagerado. Entonces también el hecho de verlo es doloroso y es bien fuerte, porque es tu papá, y obviamente le tienes un amor a tu papá por naturaleza. Entonces son imágenes bien fuertes que se quedan grabadas y son imágenes pues que no, a mí no se me han borrado y a mi hermana creo que tampoco. Esa noche yo estaba sola, como te digo, y la verdad es que llegó un pensamiento a mí de quitarme la vida. De quitarme la vida, y literalmente mi pensamiento fue tomar un cuchillo y encajármelo aquí en el cuello. Ahorita me da risa pues porque, no sé, yo creo que los nervios o el hecho más que nada fue de que en ese momento me acordé de Dios. Y me entró ese temor de Dios y decir, si yo ahorita tomo la decisión de quitarme la vida, literal, yo de veras lo hago, me animo, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a parar mi alma? O sea, mi cuerpo sí aquí se queda y la enfermedad aquí se queda, pero ¿dónde va a quedar tu cuerpo? Digo, tu alma, perdóname. ¿Dónde va a quedar? Y fue eso lo que me impidió a mí, porque yo tenía el conocimiento de Dios. Yo sé que en ese momento, obviamente, yo no estaba con Dios y no tenía a Dios en mi corazón, el Espíritu Santo no estaba en mí, pero tenía el conocimiento. Y por eso yo le agradezco a mi mamá que tomó esa decisión de acercarnos a la iglesia, aunque mi papá en su tiempo no era algo que como que él quería. Eso que mencionas acerca de, estás en este momento, ¿no? Decías que estabas viendo un programa de risa, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Me caigo de... Ajá, entonces, pero tú por dentro estabas destrozado, o sea, a pesar de que estabas viendo un programa de comedia, por dentro tú estabas destrozada, estabas llorando. Y algo que mencionabas también acerca de cómo tú a lo mejor por un momento pensaste en quitarte la vida, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor piensan que no hay un después, ¿no? Que solamente es lo que vivimos aquí en este mundo, pero la palabra de Dios nos enseña que hay un cielo y un infierno, ¿no? Y que todo aquel que confiese con su boca y crea en el nombre de Jesucristo será salvo y tendrá vida eterna y vida en abundancia. Así que sigo reiterando como la importancia de que acerquemos a nuestros hijos a Cristo, a la palabra, que es lo que nos saca a flote, ¿no? En momentos como el que tú estuviste pasando, pues creo que es la palabra de Dios, ¿no? Su espíritu el que te sacó a flote. Y más adelante ya estamos entrando en tu juventud. ¿Qué siguió pasando con tu papá o contigo, con tu familia? ¿Cómo siguieron avanzando las cosas? Pues mi mamá se reencontró con un amor que tuvo antes de mi papá. Mi mamá creo que tenía 13 años cuando eran novios y no supe muy bien cómo se contactaron porque él vivía en Estados Unidos y se contactaron por teléfono, etcétera. Bueno, lo que voy fue que se casaron y ahorita gracias a Dios viven bien, viven muy felices. Yo estoy agradecida porque la verdad es que es muy buen hombre y de hecho me llevo muy bien con él. Nos fuimos a vivir todas juntas porque toda la vida vivimos con mi abuelita, con donde te decía que vivíamos 7 niñas, mi tías, bueno, mi tía y mamá y mi abuelita. Entonces llegó un momento donde ya nos separamos y vivimos nosotras 3 con mi mamá y su esposo. Y ya por fin tuve mi primer cuarto, lo que nunca. Es que era mucha necesidad que había en mi casa y mi papá. Bueno, más bien para esto, primero yo conocí a Leo, a mi esposo, nos casamos y hubo un tiempo donde yo me fui a vivir con mis suegros cuando recién me casé. Y estábamos, me acuerdo, yo en mi casa, bueno, en la casa de mis suegros, y mis hermanas, mi hermana mayor para eso también ya se había casado, ya tenía su familia ya con su bebé. Y mi hermana, la más chica, creo que estaba trabajando, no sé, mi mamá tampoco estaba. De hecho, es que la casa donde vivíamos, o yo vivía antes, estaba sola. Y mi papá en su momento, pues alucinógeno a causa del cristal, se metió a la casa de mi mamá y hizo un alboroto donde llegó la policía, donde llegaron bomberos, los vecinos ahí pues de chismosos, ya sabes, todos ahí. Y mi papá andaba bien mal, creo que tenía, bueno, para ese entonces mi papá a causa del cristal ya pues consume lo que sea. Y te hablo lo que sea, desde alcohol, acetona, pinta uñas, lo que sea.
La verdad es que verlo vivo es un milagro y yo sé que es Dios que tiene un propósito porque mi papá la verdad es que era para que ya su cuerpo no, pues no hubiera aguantado. Y recuerdo que ese día fuimos porque nos empezó a marcar mi mamá, oye, que tu papá y que no sé qué, y pues ahí fuimos. Y sí, mi papá estaba como que sentado entre en una barda y otra de la casa de nosotros y la casa del vecino. Y pues no se bajaba por miedo a que los policías se lo llevaran. O sea, fue un show hasta que mi hermana, la más pequeña, dijo, ¿cómo que no? Y se metió. Y ella fue la que lo sacó y fue la que se lo llevó. Y a lo que quiero llegar es que mi hermana pues siempre ha sido como muy valiente en cuestión de enfrentar y ayudar a mi papá. La verdad es que yo no, yo sí me lo escondí muchas veces. Yo sí prefería no ver la situación en la que estaba porque pues no era algo que me sirviera. Quizá a lo mejor le servía a él verme, no lo sé, porque mi papá con el cristal nos alucina sufriendo, alucina que estamos siendo como amenazadas y a causa de esa amenaza nosotros permitimos, se va a escuchar bien fuerte y es algo bien fuerte, nos dice que a causa de que nos tienen pues amenazadas, nosotros accedemos a tener con estas personas que él imagina en su mente relaciones sexuales, pero a mí lo que se me hace bien fuerte es el hecho de que me dice muy explícitamente pues la situación en la que él nos imagina. Entonces para mí no me entra en la cabeza pensar pues que mi papá tenga esa imaginación pues para verme y es algo bien fuerte. La laja de cristal es algo, no, es algo muy fuerte. Lo lleva como a alucinar, ¿no? Son alucinaciones fuertes. Y en esta parte de tu vida, ¿no? Nos comentas que tu mamá ya tiene una nueva pareja, se vuelve a casar después de que se divorcia. Y tú también conoces a Leo, al buen Leo, un amigo. Y una vez que conoces a Leo, me imagino que tú todavía estás como apartada de Dios, sigues tú en tu rollo, pero ya con una pareja, sí, con Mari. O sea, ya por este entonces ya estás casada. Ya. Ya te casaste con Leo. Y después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué acontecimientos? Pues mira, cuando yo me casé, voy a retroceder poquito antes de decir lo que sigue. Cuando yo me casé con Leo tenía 6 meses de novia. No sé si sabías. A los 6 meses se casaron. Ajá, sí, a los 6 meses de novio nos casamos. Y no me arrepiento de haberme casado con Leo, pero sé que la decisión que yo tomé de casarme así fue por lo mismo de esa necesidad de tener a esa figura en mi vida. No me arrepiento, como te repito, pero sí sé que mi apresuramiento influyó ahí todo esto. Entonces, después de todo esto, pues llegó mi trasplante y todo eso que ya comenté. Mi papá siguió igual, bien, mal, bien. De hecho, la última vez que se levantó bien, que fue cuando mi mamá ya se había divorciado, de una situación de calle, tío, como 1 año, 2 o 3, no recuerdo muy bien. Hasta que una vez llegó a nuestra casa, estábamos todas ahí, me acuerdo, no sé, estaba mi mamá, no me acuerdo. Y llegó, yo me escondí, yo era un tío que yo no lo veía. Y mi hermana, la más chica, que es la que digo que siempre está como muy al frente de esto, no sé, tiene mucha fuerza para esto, salió y lo recibió y todo, pero mi papá llegó amenazándose con quitarse la vida con un destornillador en el cuello. Me parece que le estaba pidiendo dinero y la amenaza era, si no me das dinero, ahorita aquí me voy a quitar la vida. Y mi hermana así ya enojada, como ya harta de la situación, le dijo, pues sí, vete, y si te vas a matar, mate, pero allá a la vuelta, aquí en mi casa no. Y desde esa vez ya no supimos nada de mi papá durante un largo tiempo, hasta que un día nos habló por teléfono y dijo, ¿sabes qué? Estoy en un centro de rehabilitación, estoy bien, llevo tanto tiempo y estoy bien por si quieren venir a verme, ya tengo visitas y así. Y de ahí empezó él y con esta rehabilitación de 5 años, duró 5 años sobrio, que es lo más que nos había durado. Y fue algo bien diferente antes, porque esta vez mi papá ya estaba solo. Mi papá rentó su casa, comenzó a trabajar, él solo, y vivía muy bien, hasta que recayó otra vez. Y es que mi papá siempre se ha rehabilitado en centros de rehabilitaciones como AA, donde hablan de Dios, pero el centro no es Dios. Okay.
Entonces sí recuerdo una vez, los primeros días pues que yo y mi hermano nos enteramos que recayó, pues mi hermana quería ir a verlo, la más pequeña, yo no. Pero yo fui por mi hermana, porque mi hermana siempre se la había aventado con él y siempre estaba ahí al tiro del cañón, lo llevaba a internar acá y lo llevaba acá, etcétera. Entonces yo dije, bueno, por esta ocasión no la voy a dejar sola, yo voy a ir con ella y vemos. Y para esto mi papá estaba fuera de su casa, apenas iba a entrar, de hecho, y traía una botella de aceite de motor, como si fuera agua, así literal. Sí, yo sí me caí. Y yo era la primera vez que lo veía en esa situación. No, yo no lo había visto. Yo lo había visto si acaso por fotos así, pero yo vivirlo tal cual, la verdad es que no me había tocado. Entonces para mí se fue algo bien, pues bien traumante. Yo no lo había visto así y no había visto cómo se ponía. Todo ese día nos la pasamos persiguiéndolo de aquí para allá, de acá para allá, de acá para allá. Hasta ya más noche, otra vez nos juntamos en su casa de mi papá, pero éramos mis 3 hermanas y los esposos de mis 2 hermanas. En ese tiempo Leo, creo que estaba trabajando o algo así, no recuerdo muy bien por qué Leo no estuvo. Y lo que hicimos volver a encerrar, pero mi papá ya estaba en un momento de psicosis bien extremo, algo bien extremo. Salía a la calle con cuchillos, con machetes, con chacos, amenazando no sé a quién, gritándole a quien sea, a los carros, a los postes, golpeando postes. Y lo quisimos llevar y según se quedó, donde él dijo, no, llévenme aquí, ahí sí me quedo, porque él conocía de muchos centros. Y lo dejamos, nos regresamos a su casa porque nos dio sus llaves para resguardar sus cosas. Pero nos habló el encargado pues de ahí, no, vengan que su papá está muy intranquilo y que no sé qué, y si no, si ustedes, quiero que ustedes vengan para que le digan o lo convenzan de que se tome una clonazepam, pues para que se relaje, ¿no? Y el chiste fue que así fuimos y todo y nos metimos a la cocina donde tenía su arsenal de cuchillos y luego él salió como de un cuarto donde siempre los esculcan, ¿cómo se dice? ¿Los qué? Cuando los esculcan de quitarle sus cosas, tiene un nombre, nomás no me acuerdo cuál. ¿Basculear? Basculean. Y salimos como al mismo tiempo de de la cocina y él de ese cuarto y se empezó a alterar. De, ay, ¿qué hacen con mis hijas? Y un montón de grosería. Ya estaban haciendo lo que ya te mencioné, amenazando con la guitarra, amenazándonos a mí, que nosotros somos unas hijas de no sé qué. Entonces el hecho de ver a tu papá violento así contigo es como de, manches, es algo, pues no. Sí, es algo bien fuerte. Y esa misma noche pues ya no pudimos hacer nada y se nos fue. Se fue, ya no supimos de él. Porque mi papá tristemente cuando recae pues se queda sin nada. Justo cuando éramos pequeñas era de perderse y ya no había carro, ya no había tele, ya no había nada y nos quedábamos casi con las puras camas. Entonces, por lo que me cuentas, pues aún de grandes siguen batallando, ¿no? Siguen teniendo esas situaciones o esos momentos muy difíciles con tu papá. Pero a partir de qué punto hay un cambio en tu vida notable, o sea, a pesar de todo lo que has vivido y de las malas experiencias, ¿en qué momento tú decides regresar a Cristo y empezar ahora sí que de nuevo, ¿no? Un encuentro con Dios. Pues mira, llegó este punto donde empecé justamente con síntomas de mi enfermedad, porque esta enfermedad no tenía síntomas hasta la última etapa, y mis síntomas eran cansancio excesivo, eran náuseas, vómitos, y pues yo me sentía del cuerpo prácticamente cansada, más aparte todo lo que se vivía a mi alrededor, más, pues entonces ya estaba casada, mi esposo también padece la misma enfermedad que yo, entonces fue como que una frustración de todo. Mi trabajo también fue un poco un detonante. Y era un punto donde decía, ya no puedo, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Si bien la realidad es que yo nunca hice por tomar o por drogarme, porque la realidad es que nunca me llamó la atención debido a lo que viví. No viví, o sea, lo que voy es que pues literalmente estaba perdida y yo necesitaba que algo interrumpiera mi vida, necesitaba que, pues Dios, pero en ese momento pues yo a lo mejor no lo llamé Dios, yo solamente decía, ocupo que algo interrumpa mi vida porque no, o sea, yo no puedo.
Y justamente me acordé del nuestro pastor. Y tenía yo creo que años que no hablaba con él. Y le hablé por teléfono y dije, ¿sabes qué? Yo no estoy bien, necesito hablar con alguien, ¿puedo ir a tu casa? Y sí, me recibió en su casa. Y cuando llegué a su casa, pues empecé a comentarle cómo me sentía, cómo estaba lo de mi enfermedad. Para ese entonces estaba lo del COVID, en el 2020, cuando yo empecé mi protocolo de trasplante. Para ese entonces yo dije, ya no un movimiento en mi vida, ya no estoy pausada y que llega el COVID. Y se me pausó el trasplante porque en temporada de COVID no hicieron nada de esto. Entonces fue como de, no manches, ¿qué estoy haciendo? No puedo hacer nada. Y yo quería un cambio en mi vida, yo veía que mi vida estaba parada. Y cuando hablé con esto del pastor, me acuerdo que me volteé a ver y me sonrió. Y me acuerdo bien claro de sus palabras y me dijo, estás viendo la vida bien, carnal. Estás viendo la vida bien, carnal. Y yo sí me quedé así. Y sí, es que estaba viendo la vida bien, carnal. Porque en ese entonces también aspiraba yo para un puesto en mi trabajo. Y no se me dio porque estaba enferma y ellos querían cuidar primero de mi salud antes que me metiera. Porque el hecho de tener un puesto pues ya gerencial quiere sonar más estrés, ¿no? Entonces ellos como que tomaron la decisión de, ¿sabes qué? Espérate a que te estés bien y ya luego, ¿no? Entonces yo estaba bien frustrada porque decía, ni en el trabajo avanzo, ni en mi vida avanzo, ni en mi salud avanzo, nada avanza en mi vida, estoy igual, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Dejé de estudiar cuando empecé a trabajar, a los 15 años más o menos. Entonces sí fue algo, yo creo que ese fue Dios el que no me permitió moverme, fue Dios el que no permitió que se me abrieran nuevas puertas para yo volver otra vez a Él. Y cuando el pastor viene y me dice eso y me dice, ¿estás viendo la vida bien, carnal? Pues yo agarré el 20, ¿no? Y sí me fui de su casa con ese pensamiento pues en mi mente y comencé a orar y decirle a Dios que me quitara esta vista o esta visión carnal que yo tenía y esta necesidad de querer prosperar en el mundo y que me ayudara a ver el mundo como Él lo ve. Y pues ahí empecé a asistir a la iglesia y ahí empecé a buscar un poco más de Dios, a adentrarme otra vez, a reencontrarme con Dios nuevamente. Eso de que hablas cómo veías la vida muy carnal, ¿no? En un sentido, pues se puede entender ver la vida o intentar llevar la vida en tus propias fuerzas, ¿no? De una forma natural y dejando al lado esa parte espiritual, la cual Dios nos ha dado a todos, porque Dios nos ha dado la capacidad como humanos para vivir en lo natural, pero también en lo espiritual, ¿no? Tenemos un espíritu que nos puede conectar con Dios. Entonces, una vez que tú decides regresar a Cristo, ¿qué comienza a cambiar? Porque nos comentabas que estaba como todo muy estancado en tu vida, ¿no? Y te sentías demasiado frustrada y me imagino que pues la frustración y ciertos detalles siguen sucediendo, pero ¿qué viste tú o qué cambios sentiste o qué experimentaste al tomar la decisión de reencontrarte nuevamente con Cristo? Pues lo primero fue que sentí paz. Lo primero fue eso, sentí paz, sentí tranquilidad. Dejé de lado literalmente mis metas, mis sueños, por algo que Dios tenía para mí, que tiene para mí. Dejé de lado la vida que yo quería vivir y acepté la vida que Dios quiere que yo viva. Y actualmente no te voy a decir que todo está al 100, que todo va muy bien, porque no es así y no es la vida que Dios nos promete. En la palabra misma lo dice que vamos a sufrir, pero Él no nos va a dejar solos. Y de esto yo estoy bien segura. Actualmente, como ya creo que lo comenté, tengo trasplante por parte de mi mamá, gracias a mi mamá. Y entonces, también mi esposo actualmente necesita un riñón, está en hemodiálisis. Actualmente mi economía no va bien porque mi esposo no puede trabajar a causa de su enfermedad. Pero la diferencia de él antes a la hora en Dios es que yo tengo paz. Y sin importar lo que está pasando a mi alrededor, yo tengo paz y tengo la seguridad y la certeza de que Dios está conmigo y creo que eso es lo importante y es la meta. La realidad es que es la meta de todos en el mundo, sin importar, crean o no en Dios, vivir en paz y en tranquilidad. Esa es la meta de todos. Y yo estoy aquí declarando y testificando que puedo vivir en paz, gracias a Dios, y sin importar lo que haya a mi alrededor.
porque la gente quiere vivir en paz teniendo bien su alrededor, pero pues no, no es así. Sí. Eso es bien cierto, ¿no? Que dices, la Biblia no nos promete que todo va a ser jardín de rosas, ¿no? Dice que va a haber aflicciones, pero que en medio de cada aflicción siempre va a estar Dios para sustentarnos. Y tú, hay un versículo que te gusta bastante, ¿no? Que nos comentabas que es del que te sostienes. No sé si nos lo compartes. Sí, sí, te comentaba que ahí donde me agarro bien fuerte, es promesa de Dios. El versículo está en Romanos 8:18 y este versículo dice: de cierto os digo que nada se comparan los problemas de este mundo con la gloria que ha de glorificarse a nosotros. Y de eso yo me agarro, y porque yo ya entendí que mi bienestar, mi prosperidad o el buen futuro no está aquí. Este mundo ya se va a acabar. Esa prosperidad o ese buen futuro que Dios nos promete no es aquí, es en el cielo. Ya no somos de aquí, yo no soy de aquí, yo estoy segura que no soy de aquí, soy ciudadana del cielo. Sí. Así es lo que nos promete la palabra de Dios, ¿no? Porque en la palabra encontramos promesas y verdad de Dios. Y es lo que se menciona, que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que está en los cielos. Y pues no sé si quieras decir algo para concluir ya la transmisión, si quieres decir unas últimas palabras. Pues ya nada más para cerrar, alentar, que busquen a Dios, que no es algo pasado de moda, que no es algo absurdo como actualmente se ve. Ahorita puedes meterte a internet y lo último que la gente hace es hablar de Dios, sino al contrario. Pero Dios es real, y el hecho de que tú no creas o el hecho de que tú no quieras no quiere decir que Dios no exista. Dios está ahí y es muy importante buscarlo, y estamos en tiempo ahorita de poder encontrarlo. Eso me encantó porque yo también lo pienso de esa manera. Aunque no lo crea uno, aunque piense que es fábula o lo que sea, pero tu realidad no altera la realidad, verdad, la realidad de Dios. Así que, pues bueno, les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición, que de alguna manera pueda ayudarles a ustedes a través del testimonio y de la vida de Andrea, que por supuesto glorifica a Cristo, y que sabemos que esto que a veces pasamos o situaciones que vivimos, pues no estamos solos, que siempre en cada momento y en cada situación siempre ahí está Jesús, siempre ahí está Cristo extendiendo su mano hacia nosotros. Así que si alguno está pasando por algo similar, pues le invitamos a que se acerque a Dios, a que se acerque a su palabra, y que pueda buscar a lo mejor algún lugar donde puedan recibir palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos, que estén bien, Dios les bendiga.